conversando con Mariela Bianchi a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana en este año 2025, que empezamos con fuerza y con todo para poder brindar un material que dé alcances y luces sobre la actual situación política del país y también hacer un aporte en el plano educativo para nuestra nación. En esta oportuna coyuntura política, como son los efectos de la actual guerra asimétrica contra el Perú. Para ello, hemos convocado al magíster Luis Saavedra, especialista en inteligencia estratégica del CAEM, que nos va a dar luces sobre lo que implica esta guerra y lo que implica el término asimétrica que se está dando ahora contra nuestro país a raíz de justamente la situación de inseguridad ciudadana y todo este tema de la actuación del crimen organizado de diversas formas que está cobrando muchas víctimas en nuestro país. Muy buenas noches, Luis, un gusto tenerte en esta plataforma de la Coordinadora Republicana, que también retransmite su programa a través de la plataforma de La Abeja, canal VHTV, Vescable y 49 repetidoras a nivel nacional. Te doy la bienvenida, Luis. Un gusto tenerte en este espacio. Muchas gracias, doctora Mariela. Lamentablemente tengo que decirlo que tienes toda la razón. El Perú en estos momentos está en una guerra asimétrica y restricta contra enemigos como el crimen organizado, el narcotráfico, pero tenemos otro tipo de actores, minería ilegal, tenemos otro tipo de actores, agentes externos de servicios externos de otros países adversarios que promueven una agenda de destrucción y socavar el desarrollo que el país en estos momentos se viene produciendo. Lamentablemente, estos actores estatales y no estatales se han confabulado tal de que están atentando ya no con solamente el crimen organizado. Esto es un tema de seguridad nacional. Entendamos que la seguridad nacional se divide en seguridad externa y seguridad interna. Y si vemos desde lo que ocurre, infiltraciones a nuestra vulnerabilidad territorial. Para empezar, por ejemplo, meses atrás fue el tema de un funcionario de Colombia que hablaba sobre un tema pendiente con la isla Santa Rosa, luego la vulneración territorial de parte del ejército ecuatoriano en San Ignacio de Ecuador, en San Ignacio de Cajamarca, con la frontera con Ecuador. Lo mismo vemos en que ocurre en la parte de Desaguadero. Pero entonces ahí tenemos un tema externo como ejemplo comparativo. Minería ilegal también de agentes externos en territorio peruano, pero lo último que ha ocurrido en el Departamento de la Libertad en Trujillo, atentado terrorista en la Fiscalía. Entonces, esto ya no se trata de un tema solamente netamente policial. Ya la policía ya ha sido desbordada. Ya no se puede controlar este crimen organizado con medidas solamente policiales. Nuestro sistema de inteligencia como tal también adolece de muchas fallas. Y de las fallas son visibles. Porque la inteligencia es tener la información antes de para neutralizar al adversario. Y lo que en el Perú está pasando es que tenemos información después del atentado, por ejemplo, lo que ha ocurrido en La Libertad, nos muestran, y está bien, nos muestran como algo triunfante de haber capturado a los delincuentes terroristas. Pero no debimos llegar a eso. O sea, ¿para qué tenemos cámaras, por ejemplo? ¿Para qué se tiene cámaras de vigilancia? ¿Es para que sea un medio probatorio de que tú fuiste culpable? No, la cámara justamente es para prevenir y la inteligencia es para prevenir. Pero en este caso solamente la cámara sirve, tú fuiste el que pusiste la dinamita, pero ya te tiraste abajo todo un edificio, ya la gente está aterrorizada, ya hay heridos, ya hay víctimas. Entonces, la finalidad de estos grupos criminales ya han logrado sus objetivos, por más que los controlemos. ¿Usted cree que en la ciudad de Trujillo la gente va a caminar tranquila? Camina mirando para otro lado. Pero no solo es eso.
la extorsión, el sicariato. La gente no puede realizar sus labores diarias en en diferentes ciudades del Perú. Porque desde un taxista que le pagan un cupo a los extorsionadores de 15 soles, hasta grandes empresarios que no se animan a denunciar. Entonces, tres temas fundamentales. Reestructuración de nuestro sistema de inteligencia. Ya la Dirección Nacional de Inteligencia nos está mostrando de qué ha sido desbordada. Y cuando hablamos de inteligencia estratégica que le brinde a los decisores políticos, al presidente, la información procesada y analizada, dónde están los puntos que nosotros tenemos que controlar. No lo estamos haciendo. Sé que hay un nuevo director de inteligencia y lamentablemente en este tiempo que está de director tiene que afrontar con los pasivos y los activos. La contrainteligencia, como tal, no tenemos un órgano de contrainteligencia como lo tienen más de 32 países en el mundo. Entonces, yo creo, doctora Mariela, de que es un tema que debemos tratar también desde un punto de vista ya de seguridad nacional. La policía ya no se da abasto, la policía ya ha sido desbordada y como tal, también diría otras personas, ¿por qué el ejército, nuestras Fuerzas Armadas no ingresan a controlar este tema? Es que para que ingrese a controlar este tema, en primer lugar tenemos que ver los temas legales. El ejército, como tal, las Fuerzas Armadas no están para controlar el orden interno. Sin embargo, son las llamadas constitucionalmente a defender nuestra seguridad nacional. Y para que puedan operar, se tiene que reunir el Consejo de Seguridad Nacional, el COSEDENA. Y el COSEDENA tienen que ir todos los líderes tanto del sector judicial, legislativo y el ejecutivo y trabajar en conjunto una estrategia, cuya estrategia tiene que ser en estos momentos, el Perú está en una guerra. Entiéndanlo, por favor. Estamos en una guerra y en una guerra asimétrica que no se ve, que no se siente hasta cuando hay las víctimas. Las nuevas amenazas emergentes han migrado y como tal son nuevas amenazas con una estrategia tal de sigilo que solamente uno siente cuando ya hay víctimas. Estas amenazas no avisan cuándo van a atacar. El terrorista cuando va con la bomba no avisa, por ejemplo, policía, ejército, aquí estoy uniformado con mi ejército, comando, con mi fusil, mi granada, mi bomba y lo voy a poner en tal lugar. No, no. Tenemos que aprender a luchar esta nueva guerra a nivel internacional. Y esa guerra se da con estrategia y con inteligencia. Entonces, lo que necesitamos es, al igual que otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, que tiene la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional depende del Departamento de Defensa y Seguridad de los Estados Unidos, no depende de ningún sector del interior, de Homeland Security. Lo mismo, nuestro país ya fue desbordada la policía y necesitamos un organismo que dependa del Ministerio de Defensa para que garantice la seguridad nacional interna, porque ya no puede nuestra policía utilizar sus medios. Y lamentablemente hay un comentario en el mundo internacional de estudios de inteligencia estratégicos. No voy a dar el nombre del país porque no está comprobado, falta, pero hay un comentario que dicen de que los delincuentes de un tren les robaron los teléfonos a muchos policías del Perú y los han llevado a su país y en su país ese servicio secreto ha desencriptado, ha logrado penetrar las redes y cuando nuestra policía planifica algún operativo, desde el otro país están que escuchan que va a haber un operativo en Perú y llaman a sus cómplices, llaman a sus trabajadores en Perú para que se pongan a buen recaudo. Probablemente sea cierto. No entiendo cuando la Policía Nacional va a hacer operativos y al parecer cuando están a punto de atrapar a los cabecillas de estas bandas criminales internacionales, se fugan. Dos hipótesis.
o tenemos infiltrados en la policía, o es verdad esta información, que desde algún lugar, algún servicio secreto de inteligencia extranacional está interviniendo nuestras comunicaciones dentro de la policía. Entonces, yo creo de que ahí hay un claro ejemplo de que no estamos peleando solamente con los delincuentes. Alguien decía a nivel internacional, ¿para qué vamos a emplear a nuestros agentes si alquilar un par de locos delincuentes que hagan nuestro trabajo lo podemos hacer? Y si son descubiertos, quedarán como delincuentes extranjeros en un país y no llegarán al servicio de inteligencia de nuestra patria. Así lo decía alguien que podemos buscar en Google y ya sabremos de qué país estamos hablando. Mira, justamente acabo de leer una noticia que dice del mensaje X de Verónica Linares, que señala que dos borrachos agarraron a golpes al comisario de una localidad en Ancash. Un fiscal, los dejó libres porque las lesiones eran leves. Ahorita ellos son impunes por los delitos que puedan cometer porque tienen fiscales y jueces que los liberan. O sea que también esta mafia internacional, el crimen organizado, ha tomado el sistema judicial con jueces y fiscales acordes con su agenda. La fiscalía lo suelta, o también hay jueces muy complacientes que están ideologizados o atemorizados por las bandas y también los liberan. Muy difícil, y como dijo el coronel Liendo en el comunicado que hace poco sacó, que esta criminalidad organizada de la minería ilegal, respecto a esta gente, pues tenga autoridades en los tres niveles de gobierno, incluso podría decirse en el Congreso o en otras instancias públicas. Totalmente de acuerdo, O sea, porque estamos infestados para el crimen organizado. ¿Qué totalmente de opinión te acuerdo, merece esto? porque la responsabilidad de esta inseguridad nacional no es inseguridad, diferenciemos los dos términos, inseguridad ciudadana e inseguridad nacional. Inseguridad ciudadana se combate el crimen, delincuencia. La seguridad nacional se combate todas las amenazas que ponen en riesgo la soberanía, integridad y desarrollo armónico del país y de la población. Esto ya no es inseguridad ciudadana, esto es inseguridad nacional y no es responsabilidad únicamente y exclusivamente del Ejecutivo, de sus Fuerzas Armadas, de su sistema de inteligencia, es responsabilidad de los tres poderes del Estado peruano, legislativo, judicial y ejecutivo. Y con justa razón hace un señalamiento de que en el aparato judicial, al soltar a elementos de mal vivir que atentan contra las personas como jueces o fiscales se vuelven cómplices. Lo digo sin temor. Cuando usted es un juez y acaba de violentar sexualmente a un menor de edad, lo viola, y el fiscal dice que no hay pruebas, que no hay delito, con una serie de artimañas y artilugios, y lo libera sabiendo que es violador, se convierte en cómplice. Ni siquiera es negligencia de funciones. Por eso es necesario de que dictemos en estos momentos el tema de declaración de guerra por la inseguridad. ¿Contra quién? Contra el enemigo que amenaza. ¿Y quién es ese enemigo? Más de 20 amenazas que se están convirtiendo en realidad y los riesgos ya no se pueden controlar. Crimen transnacional organizado, vulnerabilidad de nuestro territorio, espionaje, interceptación de llamadas, hackeos, porque todo esto opera. Solamente estos delincuentes operan porque se les ocurre. Ellos tienen redes de comunicación, de inteligencia. Fíjese usted, personas que se ponen al frente de las comisarías a fotografiar, a tomar fotos, y esa información
lo transmiten a sus cómplices para perpetrar y organizar algún tipo de crimen, empiezan a hacer seguimiento a los jueces, los pueden amedrentar, a los fiscales, pero también hay personas que han llegado a estos cargos ideologizados. ¿Qué pasaría? Y esto no es un invento de Luis Saavedra. Se probó de que algún momento un fiscal tuvo nexos o fue familiar o es familiar, ya fue destituido, con líderes de Sendero Luminoso. O sea, llegó a fiscal, y con esto no señalo porque nadie es responsable por los actos de los familiares, pero sí probablemente tiene algún tipo de animaversión contra nuestras Fuerzas Armadas y policiales. Entonces, hay que tener cuidado también del tipo de autoridades en el judicial, legislativo, ejecutivo, que están ahí metidos. El Jurado Nacional de Elecciones, y con esto le hago un comentario, ¿quién controla el Jurado Nacional de Elecciones? Que no haya infiltrados externos que sirvan a otras naciones, a otros países, o sirvan a ideologías violentistas que quieren destruir el Estado peruano como tal, o en sus años juveniles hayan sido adoradores y seguidores de los criminales terroristas de Sendero Luminoso. Y cuando lleguen al poder del Jurado Nacional de Elecciones, ellos buscan cuáles de sus candidatos se alinean a su pensamiento ideológico para destrozar como tal el Estado de Derecho, el Estado constitucional, nuestra democracia. No, nadie se ha tomado la libertad de saber investigar y elegir al Jurado Nacional de Elecciones. Para ser guachimán hay que presentar un currículo y hay que pasar un filtro de inteligencia, pero en cargos ejecutivos, en cargos legislativos, no se pasa ese filtro de inteligencia. Ellos también son responsables de lo que ocurre. Por lo pronto, necesitamos tareas urgentes. Necesitamos en estos momentos que nuestra policía la dirección de inteligencia policial, también de nuestras Fuerzas Armadas, previamente se declare en estado de emergencia todo el territorio peruano, porque si se declara una zona, los delincuentes migran. Y entonces, mientras están en una zona declarando de emergencia, el delincuente, por ejemplo, que se declaró en San Juan del Lurigancho en emergencia, migró a La Victoria, y en La Victoria comete sus fechorías y nuevamente hacen ese crimen en La Victoria. Una vez que se levanta el estado de emergencia, regresan a otros lugares donde están. Entonces, no se puede controlar. Tenemos que hacer un enfoque multidisciplinario. Efectivamente, luego necesitamos revisar a todos los extranjeros su condición. Con esto no es una cacería, con esto es cacería al crimen, al enemigo del país, y agarrar y encontrar, usted, señor, está de manera irregular, no ha cumplido, tiene tanto, expulsión inmediata. Pero ¿cómo vamos a expulsar? Los expulsamos, pero si nuestras fronteras son porosas, no están controladas, no tienen cerco, se vuelven a ingresar. Fíjese, hay entre 5.000 a 7.000 extranjeros diariamente que cruzan de la frontera norte hacia el Perú en tráiler, en distintos vehículos. ¿Y quién controla ese ingreso? ¿Usted cree que el delincuente, el mal habido, el criminal va a querer pasar por el paso fronterizo oficial de decir, señor, aquí está mi pasaporte, tenga usted, revíseme, y este es mi paso? No, se pasan por toda la frontera a lo largo, a la vista y paciencia de los peruanos. Y si eso ocurre, ¿qué hacemos combatiendo? ¿Qué hacemos haciendo redadas de migración si diariamente ingresa? Necesitamos entonces en nuestras fronteras que ocurren esto, declarar también zonas de exclusión militar. Aquel que pase esas fronteras en una zona militar, hay orden de disparar. Y si declaramos que estamos en guerra con un enemigo asimétrico, adversario que no da la cara, aquel que se ponga a atentar contra el Estado de acuerdo a la Constitución en una guerra, se tiene que eliminar al enemigo. Y al traidor también tiene muerte a aplicar. No queda otra cosa más. En un conflicto, en una guerra normal, los soldados, cuando hay defensa de su territorio, protección de su territorio y hay
intercambio de fuego, y en ese intercambio de fuego hay caídos y nadie está juzgando a nuestras Fuerzas Armadas o a las Fuerzas Armadas de otro país. Eso es lo que necesitamos hacer. Va a haber caídos, pero los caídos tienen que ser del enemigo, no nuestros, que día a día caen atemorizados, padres de familia que salen a trabajar con su taxi, la delincuencia viene y les pega un tiro. Un empresario, emprendedor con su tienda tiene que pagar 10.000 soles si no lo matan, y llorando todos los días. No es posible que luego ingresen por nuestras fronteras y se burlen del país que los acoge. Es por demás. Y por otra parte, que delincuentes empiecen a extorsionar al Estado peruano, ya de poner bombas para esto. Si no paramos esto, organizaciones criminales, paramilitares, con ejército dentro de su territorio, con estados tomados donde el gobierno no puede hacer nada, donde se acuerda el culiacanazo de que al hijo del Chapo Guzmán, cuando lo chaparon, lo tuvieron que soltar porque salió su fuerza paramilitar a defenderlo, y lo pusieron de rodillas a este señor expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo pusieron de rodillas. Y para que no siga atentando los narcotraficantes, les mandaba saludos al Chapo Guzmán y a su mamá el día de su cumpleaños, con Wow. el eslogan, abrazos y no balazos. Y acá yo no creo que lleguemos a eso. Tenemos buenos oficiales en nuestras Fuerzas Armadas y policiales, pero no podemos dejarnos con las manos atadas. A tu Tenemos que trabajar criterio, juntos. exacto, a tu criterio, ¿ya prácticamente somos un narcoestado o estamos a punto de serlo? Estamos en ese proceso, lamentablemente. Si no hacemos nada, nos vamos a convertir no solo en un narcoestado, en un estado fallido tomado por la delincuencia internacional. Y es probable que así como hay en otros países, fíjense, en Ecuador, los grupos de los choneros, los lobos, financiando campañas políticas. Y eso queremos, de que el Tren de Aragua, por ejemplo, financie una campaña política en el Perú. Queremos de que la minería ilegal ponga su bancada y tengamos congresistas y que luego saquen leyes para que no los toquemos. Si es así, entonces ya no hagamos nada, pues. Si es así, señores, Mira, el Perú está perdido. Si alguien me va a decir de que no, que la ley y la constitución está para los buenos ciudadanos, no para los delincuentes, no exacto. para los asesinos. Hay, Quien no quiere hay un vivir en un Estado de peligro. Derecho, Exacto, hay un peligro de que las próximas, ya estamos en campaña preelectoral y que las próximas elecciones, toda esta campaña, se dé como en el Ecuador, donde el crimen organizado mataba a los candidatos. Estaríamos en un escenario de peligro próximo si es que no se toman acciones concretas de toda la situación. Y cuando se busca soluciones, me dicen, es que al final sabemos toda la problemática, pero falta voluntad política. O sea, Dina, que es tomar la decisión de que se entre con todo y se haga pues un plan de emergencia nacional para eliminar a toda la lacra del crimen organizado. Ese es el punto, que mientras no haya una voluntad política, vamos a estar sujetos al crimen organizado de no saber si salimos hoy de nuestras casas y si vamos a regresar con vida. mire, yo, Nosotros, ciudadanos, los que no tenemos poder alguno para resolver, pero que vemos expuestas nuestra vida, ¿qué podemos hacer? yo le digo que estamos ante un peligro. ¿Se acuerda en Colombia cuando el Frente Revolucionario, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las terroristas avanzaban, el Ejército de Liberación Nacional avanzaban en Colombia? Cierto grupo de terratenientes en Colombia formaron las fuerzas de autodefensa. Y en esas fuerzas de autodefensa se infiltraron también grupos de narcotraficantes, con los hermanos Castaño. El comandante de las fuerzas de autodefensa de Colombia, Carlos Castaño, inicialmente fue para protegerse de los terroristas, pero también terminaron secuestrando a Colombia en una violencia.
Yo soy de Trujillo, pero he crecido en el departamento de Ancash. Y en el departamento de Ancash, en el callejón de Conchucos, ya hay comunidades que se están formando en comités de autodefensa, pero históricamente hemos tenido comités de autodefensa, pero ahora es contra este de crimen que está azotando. Y está bien que se organicen para defenderse, Ujú. pero corremos el riesgo de que también al formar comités de autodefensa para luchar contra el crimen, nos veamos desbordados y entremos en un conflicto interno. Tenemos que tomar acción porque la ciudadanía se está cansando y muchos ya no pueden vivir amenazados, ya sienten de que es hora de actuar, Exacto. muchos ya tienen miedo y cuando uno pierde el miedo, está dispuesto a riesgo y hay ciudadanos que ya perdieron el y mucha población y me decía, llega el momento en que perdí miedo frente al terror, al crimen, que las autoridades no nos pueden proteger. ¿Qué vamos a hacer, Luis? Vamos a tener que buscar la manera de armarnos y enfrentarnos a balazos, Defendernos nosotros pero yo le mismos. decía, corremos el riesgo de entrar en un conflicto interno en el país. ¿Y cómo se detiene esto? Lo primero es que se tiene que llamar a un Consejo de Seguridad Nacional. En segundo, necesitamos dictar medidas urgentes. Necesitamos controlar nuestras fronteras, limpiar nuestras fronteras. Segundo, trabajo de inteligencia, una reestructuración, la creación de la Dirección Nacional de Contrainteligencia. Tercero, necesitamos crear la Guardia Nacional, que dependa no del Ministerio del Interior, sino del Ministerio de Defensa, que ellos tienen un enfoque de que es una guerra para la defensa, pero la gente podría decir, no, este es un tema interno, sí, es un tema interno, una guerra que se está localizando en territorio peruano, pero ya no es un tema policial, ya es un tema de inteligencia, es un tema de Fuerzas Armadas y de operaciones especiales. Tercero, necesitamos limpiar la casa, sacar todo lo malo que ha ingresado y de lo malo que se queda en el país, que son las amenazas internas, necesitamos también o cumples la ley o sufres la fuerza de la ley, ese monopolio de la fuerza del Estado. Y si el país no puede tener el monopolio de la fuerza de Estado, señores, mejor cerremos, como dicen, cerremos la función y hemos perdido el Perú. Pero yo no creo que lleguemos a eso, porque el Perú en estos momentos necesita de cada uno de nosotros. Así es, así es. Tenemos un compromiso patriota para sacar adelante nuestro país y por eso tenemos que buscar vías de solución de rondas urbanas en la sociedad, en las sociedades urbanas, podemos en la costa o en la sierra podemos pues también organizarnos. Creo que es importante que la Policía Nacional pueda pues estrechar lazos y hacer un solo frente por la seguridad ciudadana. Este tema de orden interno, como tú lo has dicho, no solamente es un tema que atañe a la Policía Nacional. Bueno, dentro de todo lo que hemos podido conversar, creemos de que esta lucha de esta guerra que el Perú en estos momentos viene siendo objeto, y estoy seguro de que hay muchos de ustedes que estamos de acuerdo, necesitamos de que nuestro Consejo de Seguridad Nacional tenga una reunión lo más pronto y lo más urgente. Tercero, aprobar medidas inmediatas. Como le dije, necesitamos cerrar fronteras, necesitamos un trabajo de redadas de inteligencia para capturar a los delincuentes extranjeros, a los delincuentes nacionales y también sacar la ley de la seguridad nacional para que los entes judiciales militares juzguen a todos ellos. Ya no puede, es un tema de seguridad nacional y el fuero común, fuero civil, como el país está en guerra, ya no puede intervenir ningún juez, ningún fiscal. Ahora van a intervenir y tienen que dar cuenta a jueces militares, a fiscales militares. Delincuente que atente contra la seguridad nacional no va a ser soltado si es que empleamos un mecanismo de seguridad nacional por un fiscal ideologizado o por un juez que tenga intereses mezquinos en no controlar nuestro país. Jueces militares, fiscales militares.
en el tema de una guerra, los derechos quedan conculcados. Usted va a tener que responder, todo aquel delincuente va a tener que responder conforme la ley. Y si en el enfrentamiento caen los delincuentes, que caigan, señores. No más peruanos tienen que caer. Peruanos de buena voluntad, padres de familia, madres de familia trabajadoras, no más chantajeados ni extorsionados, ni tampoco podemos ponernos de rodillas. Es la hora de acción. Si no hacemos defensa de nuestro país, y no es responsabilidad de nuestras Fuerzas Armadas, es de todos. Si no peleamos esta batalla contra la guerra que el Perú en estos momentos está desarrollando, vamos a perder nuestra nación. Qué casualidad, cuando el Perú tiene el puerto de Chancay, se va a potenciar para el 2030-32 tener una base aeroespacial con tecnología peruana. Estamos viendo de que el Perú se está armando, estamos viendo de que el Perú está en un lugar estratégico, donde hay vecinos periféricos en el sur que nunca van a tener la hegemonía del Pacífico porque estamos en una zona central. Otros países que son grandes, que están en el BRIC, lo ven, no sé si con admiración, con envidia, pero en todo caso hay una competencia geopolítica, y cuando alguien del barrio empieza a salir adelante, siempre hay envidiosos que buscan detener y crearle problemas. El Perú está en un vecindario, y no voy a decir en un vecindario hermoso, bueno, porque desde 1821 a la fecha hemos tenido 12 guerras y somos el único país en América, desde Canadá hasta Tierra de Fuego, que hemos perdido territorios con los 5 países limítrofes. Qué buena vecindad. Con Ecuador perdimos territorio, con Colombia perdimos territorio, con Brasil perdimos territorio, con Bolivia perdimos territorio, con Chile nos quitó el territorio. Qué buena vecindad. El Perú está lleno de buenos amigos y de buenos deseos. Esa es la verdad, entre comillas. Así que necesitamos fortalecernos. Un país se vuelve fuerte cuando tiene la capacidad de responder de manera inmediata y de neutralizar a los adversarios. Una vez que se neutraliza, podemos hablar de desarrollo sostenido y desarrollo económico. La moneda más fuerte de América Latina en estos momentos es el Perú. Pero si seguimos con esta inseguridad, nadie va a querer invertir. ¿Y a dónde se va a ir la fortaleza de nuestra moneda? O sea, no es nada casual lo que está ocurriendo. Inseguridad ciudadana, problemas, luego vienen los temas económicos. Entonces, no podemos seguir pensando de que estamos en paz. Señores, estamos en guerra y necesitamos actuar de una manera eficaz, tenaz. Muchas gracias, Luis. Nos has explicado claramente lo que significa, justamente implica la guerra asimétrica que se está dando el Perú, y como guerra tenemos que comportarnos con las acciones correspondientes para salir victoriosos y vencer al enemigo común. Muchas gracias, Luis, y esperamos tenerte en otra plataforma. Muchas gracias, doctora Mariela. Muchas gracias. Para seguir tratando este tema que es política social que vivimos. Muchas gracias. Muchas gracias y un gran abrazo a todos nuestros televidentes. Un gran abrazo y que vive el Perú.